Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Herramientas para la revuelta, por Radio La Chispa. Bueno, vamos a dar inicio al segmento Herramientas para la Revuelta, hoy martes, transmitiendo desde el Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara. Estamos con el compañero Bruno. ¿Cómo estás, Bruno? Hola, ¿Todo bien? Hermano, una alegría enorme estar acá, en esta casa que bueno, ahora voy a estar habitando encima y con grandes hermanos y hermanas las que espero aprender mucho y compartir el camino, las luchas, los andares. Así que muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por estar acá. Por favor, che. De una. Bueno, vamos a hablar un poco de Palestina, ¿no? ¿Cuál es tu vínculo con Palestina? Wallah, el vínculo con Palestina. Mirá, Palestina es para mí una referencia, es como un horizonte en el que de alguna manera y por esos caminos creo que enredados y en la búsqueda de otros mundos posibles uno se encuentra y ya se transforma en parte de eso, como de un camino eterno, infinito hasta eso, conectar con ese pueblo, esa lucha, esa historia. En particular, mi vínculo con Palestina tiene que ver con la solidaridad entre los pueblos, tiene que ver un poco con el sentir las injusticias que vive cualquier otra persona en cualquier rincón del mundo como propia, y también entendiendo que Palestina, en mi manera de entender el mundo, bueno, y también articulado en muchos otros espacios colectivos y de militancia o de militancia, entendemos que Palestina es como una clave para entender un poco lo que pasa en el resto de otros territorios y en los propios y en los ajenos también. Entonces fue como esa condensación un poco de experiencias que uno va acumulando y de cómo ve y lee el mundo y el sistema, y Palestina creo que es como en donde se juegan un montón de elementos de la lucha, de la vida, de los pueblos. Entonces así empecé a caminar, tuve la posibilidad y la gran fortuna de haber viajado, de haber conocido ese pueblo y ese territorio y de haber aprendido mucho y de haber compartido como muchas herramientas, claro, de vida y de lucha. Entonces también eso es una gran responsabilidad de cómo venir y compartirlo y cómo seguir fortaleciendo los vínculos entre pueblos. Así que eso, Palestina es como un horizonte, es uno de esos fueguitos que mantiene un poco la inspiración y la fuerza y que me da alimento también para continuar eso, lo que uno cree que es eso, cómo vivir bien y cómo vivir mejor, sobre todo todos y para todos. Así que más o menos esa es una suerte de marco, pero bueno, sí, un montón de cosas representa Palestina para mí. Bien, en base a eso, a que también pudiste ir para allá, ¿cómo ves hoy la resistencia del pueblo palestino? ¿Cómo ves la situación del pueblo palestino? Mira, Palestina, como nosotros, bueno, yo soy parte integrante de uno de los muchos espacios que existen en solidaridad con el pueblo palestino y entre los pueblos, que es el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Quizá hago un poco de eso, de retrospectiva y también para ubicar y situar un poquitito de dónde vengo y desde dónde hablo. Yo soy integrante de este espacio, yo hace poquito estoy llegando a estas latitudes, a estos territorios que hoy conocemos como Córdoba, vengo de Buenos Aires, y ahí existe este espacio que es un espacio plural, diverso, en el que coincidimos diferentes colectivas, diferentes movimientos, instituciones, desde organismos de derechos humanos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la PDH, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, participan sindicatos, movimientos libres del pueblo, espacios culturales, comunitarios, de diferentes pueblos, colectividades, también la parte académica, tanto del ámbito más institucionalizado, como hay cátedras de estudios palestinos, como la Cátedra de Estudios Palestinos de Edward Said, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, como que es un lugar muy diverso y heterogéneo, que de hace mucho venimos trabajando
con y desde Palestina, pero situado en nuestros territorios, en nuestros calendarios. Desde ahí es que yo también vengo y comparto un poquitito lo que conozco y lo que conocemos. Y nosotros, bueno, eso, venimos trabajando diferentes campañas, diferentes ejes de solidaridad y de apoyo y de lucha con y por Palestina. Hoy día lo que está viendo Palestina, afortunadamente y desafortunadamente, está a la vista de todos. Se está viviendo un genocidio televisado, pero que es un genocidio que no inició el 7 de octubre, sino es un genocidio, una situación, un proyecto colonial que está encabezado por el Estado de Israel, por un proyecto que es el proyecto sionista, que está en el poder y que ha asumido esa institucionalidad. Entonces lo que vive Palestina es como una continuidad de un proyecto colonial de asentamiento que va teniendo diferentes etapas y momentos históricos y hitos, y el 7 de octubre en adelante se viene viendo la parte más cruda y más cruel y más perversa de esa herramienta de dominación y de control y de explotación que es el colonialismo, digamos, el imperialismo, encabezado hoy en un Estado, pero que en realidad es un poder que no está circunscrito a un territorio. Sí que se ha elegido Palestina por diferentes factores, pero que en realidad no es solamente Palestina lo que está en juego. Es un proyecto muchísimo más, digamos, más integral, digamos, de dominación y de experimento también de prácticas coloniales. Y que involucra no solo el Estado de Israel, sino que hay intereses de potencias. Definitivamente, el Estado de Israel en realidad se crea como el marco que se necesitó y como muchos de los enclaves y las herramientas que tiene o que tuvo el poder global para someter a los territorios y a los pueblos. Entonces, en este caso el sionismo es un proyecto político supremacista, racista, de dominación de alguna manera colonial, con ese perfil de dominio y de control. Eligió Palestina, eligió ese territorio para poder poner en práctica un montón de ideas que tenían, de poder habitar un territorio con exclusividad para un grupo en especial. Claro, hablamos de un sector social que tiene control del Estado y que actúa también en concordancia con intereses de otras potencias mundiales, por ejemplo Estados Unidos, Gran Bretaña, que mandan recursos, mandan armas, mandan soldados. Y eso es desde el inicio, el Estado de Israel se constituye con este movimiento sionista que fue como quien imaginó este proyecto y eligió específicamente ese territorio para hacer ese enclave colonial, y bueno, y fue apoyado, fue en realidad promocionado y promovido por en ese entonces diferentes imperios y diferentes proyectos también. Intereses económicos. Intereses económicos sobre todo, y geopolíticos, y también algunos otros, pero en realidad eso, mucha gente cuando a veces intentamos compartir un poco de qué se trata lo que está pasando en Palestina, que no es un conflicto religioso, no tiene que ver con la religión. Ahí históricamente han coincidido y han compartido diferentes pueblos, diferentes colectividades con diferentes denominaciones, espiritualidades y fes, y han convivido en armonía. En realidad este espacio y este proyecto que vino a alterar un poco ese equilibrio que hubo, siempre con tensión. Ahí Palestina y el pueblo palestino ha visto pasar un montón de civilizaciones y un montón de otros proyectos de dominación, y así como han pasado otros, ellos saben también y tienen la convicción de que la cuestión esta y el Estado de Israel es una cuestión de tiempo. Sí que viene siendo, digamos, muy doloroso todo lo que está viviendo, es cansador, es agotador, a veces es desesperante, pero tienen la convicción, la claridad y la fe también, porque es un pueblo muy espiritual, que practica mucho la espiritualidad y la tienen muy presente dentro de su cotidianidad y de sus proyectos de cosmovisión, cosmogonía. Entonces sabe que esto es una cuestión de tiempo, y tienen eso, muchas herramientas humanas, políticas y culturales para la resistencia. Bien. Justo. Y por ejemplo, ¿qué rol suelen jugar las empresas? Por ejemplo, acá en Argentina se está hablando mucho últimamente de la entrada de Mecorot. Mecorot, exacto. Bueno, parte de la campaña la iniciamos nosotros ahí desde el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, porque en realidad esta nueva instancia de Mecorot en la Argentina, quizá para quienes no conocen y que no han escuchado hasta ahora, Mecorot es la empresa estatal de agua israelí. Es una empresa que se crea inclusive antes del Estado de Israel. En 1937 se crea Mecorot, y es como uno de los brazos
territoriales y también de planificación de cómo operar una colonización de un territorio con asentamiento y con despojo de los bienes comunes. Entonces Mekorot es la antesala de alguna manera o parte de esas herramientas que empezaron a diseñar en ese entonces, porque en realidad el sionismo y este proyecto de Israel tampoco inicia en 1948, que es cuando se crea el Estado de Israel con la anuencia de las Naciones Unidas y el despojo y la catástrofe del pueblo palestino, como ellos la llaman. La Nakba es la catástrofe del pueblo palestino y a su vez es la creación del Estado de Israel, pero en realidad el proyecto sionista viene de fines del siglo XIX. Ahí es cuando empiezan a ver, se conforma, se crea el movimiento sionista global, empiezan a tener algunos referentoas que de ese entonces, que estaban en otros estados de esa época, y estaban pensando qué hacer, cómo encontrar una solución entre comillas, a toda la cuestión de la persecución del pueblo judío y la comunidad judía. Eso, bueno, también es un tema, si es un pueblo o es una colectividad o es una religión o es todo a la vez. Eso es una discusión que quizá ahora no vamos a... La van a tener ellos. Que la tengan otros, nosotros igual podemos tener nuestra perspectiva, claro, podemos conversar. Quizás yo en eso intento no meterme porque es una cuestión de respeto, de cuidado, y que no hace eso a la cuestión palestina, porque en realidad lo que está pasando en Palestina no tiene que ver con la religión. Y sí que hay un proyecto sionista que se ampara y se apropia del judaísmo de alguna manera como una práctica cultural, y con esos discursos y con esos mitos y relatos y mentiras confunde a mucha gente y por otro lado, así como confunde, después persigue a otros, a quienes tienen eso, el atrevimiento y la dignidad y la convicción de que lo que está pasando es algo que no podemos aceptar, y de que ya no solo apoyando, pero sí no haciendo nada, es ser cómplice de lo que está viviendo hoy el pueblo palestino. Y bueno, y el pueblo palestino en realidad nos interpela a todos los pueblos del mundo, no solo por la humanidad, que eso que decíamos, de sentir propia cualquier injusticia o violencia, sino porque así como Palestina todavía está viviendo el saqueo del agua por empresas como Mekorot, hoy nuestros pueblos en toda el Via Yala y en Argentina en particular está haciendo también experimento y está viviendo parte de lo que vive el pueblo palestino, de lo que es la apropiación de los bienes comunes, el saqueo de los territorios, el despojo de los pobladores, los guardianes de vida tradicionales, bueno, y un montón de otras frentes que estamos hoy día también encontrándonos atravesadas aquí en estas latitudes. Bueno, recién hablabas un poco sobre la comunidad judía, la colectividad judía. La población del Estado de Israel, ¿vos pensás que se alinea con esta acción del Estado sobre el pueblo palestino o hay disidencias? Yo creo que es en parte. Yo he tenido la posibilidad también de conocer un poquitito al estar en Palestina, eso, como te comentaba, o les comentaba a todos, tuve la dicha de estar allá y vincularme bastante con organizaciones del Estado, de la sociedad civil israelí, que están en contra de la ocupación, con diferentes grados también de coherencia o de capacidad crítica de entender que no solamente es la ocupación, va más allá del tema de la ocupación o de la violencia militar que vive parte de Palestina, que es la Palestina ocupada, como se denomina de manera general, porque Palestina, si usted no recuerda, o si recordamos, la dividieron como en diferentes territorios, la fragmentaron, y cada una de estas separaciones generales también por dentro están todavía casi infinitamente divididas y limitadas su capacidad de conexión. Entonces, bueno, cuando se declara cómo se divide, hay como un armisticio, hay como un acuerdo de eso, de que se va a emplazar el Estado de Israel en territorio palestino, se le da eso, supuestamente el 48% de porcentaje de la tierra iba a ir para Palestina, el otro para el Estado de Israel. Después eso nunca se cumplió y se quedaron el 72% del Estado de Israel ya de su propia creación, más después con diferentes hitos históricos y políticos, al final Israel se apropió de todo y dividió Palestina. Lo que reconoce el mundo a Palestina es la Cisjordania, digamos la ribera occidental, incluida Jerusalén Este, y Gaza. Gaza hoy día, o hasta hace poco, no estaba ocupada militarmente, sí estaba asediada, bloqueada por todos los frentes posibles y de todas las formas habidas, imaginables y no imaginables, hasta subterráneas, por tierra, por mar, por aire. Pero Cisjordania sí estaba ocupada militarmente y vive un sistema de apartheid. Entonces,
yo que tuve la dicha de poder conocer en esta parte de lo que es la ocupación, hay muchas organizaciones de la sociedad civil israelí que están en contra de la ocupación, pero quizás no están en contra de, digamos, de lo que es la propia creación del Estado de Israel, o de cómo, digamos, cómo se llega a esta instancia, o qué tienen ellos de grado de responsabilidad política, y también cada uno de los que se están siendo parte o ciudadanos de este Estado, que comete un genocidio, que comete un crimen de apartheid, que comete infinidad de violaciones a los derechos humanos y que no respeta ninguna resolución, ningún marco internacional de derechos humanos, ni el derecho internacional humanitario, ni el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, hay muchas organizaciones y mucha gente que tiene algún grado de crítica a lo que está haciendo el Estado de Israel, pero lo que yo he sentido es que hay mucha más gente que quizá no está de acuerdo con estas políticas que está llevando adelante esta gestión política del Estado, de la dirigencia política de israelí, pero no necesariamente con lo que pasa con Palestina, ni con todo lo que tiene que ver con el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el derecho a otras tantas cosas, como es que el derecho inalienable al retorno, digamos, a que todos quienes han sido expulsados de sus territorios tengan el derecho a regresar a sus tierras. Después hay que ver de qué forma se construye este nuevo escenario. Hay gente que está a favor de los dos estados, hay otra gente, y la mayoría del pueblo palestino defiende la idea de pensar un Estado en el que todos tengan el mismo derecho y en el que haya también una restitución histórica de eso, sobre todo de sus territorios, de sus casas. Las familias palestinas que han sido despojadas en el 48, cuando se crea el Estado de Israel, la Nakba, todavía guarda sus llaves. Eso es un símbolo muy poderoso, pero que a veces parece medio idealista o romántico, pero no. A mí me ha tocado visitar muchas casas y mucha gente en la diáspora palestina, inclusive en estas latitudes, porque el pueblo palestino está regado en casi en todas las geografías del universo. Claro, romántico nada, es un pueblo queriendo pelear por su territorio. Y teniendo la claridad y la convicción de que eso, no van a claudicar y de que no van a aceptar cualquier cosa a cambio de eso, de su historia, de su memoria, de su pensamiento político, porque también es un pueblo muy formado, que tiene mucha claridad de lo que son y de lo que imaginan como vida integrada. Están eso, como muy alineadas a una vida colectiva, a una vida en equilibrio con todo lo que nos rodea, que tiene a la tierra y al territorio como una base fundamental en la que no puede existir eso, un palestino sin tierra o sin su tierra histórica. Entonces sí, puede haber muchos hoy día palestinos que viven en la diáspora, pero todos siguen íntimamente relacionados y conectados de manera como orgánica con su historia, con su tierra, con su territorio, con su fisionomía, y uno cuando va allá también lo ve. Me acuerdo en particular haber estado en un conflicto que hay, como los cotidianos que hay, de colonos y colonas israelíes que habitan la Palestina ocupada, que ya son casi más de 500.000 de colonos judíos que están hoy ocupando tierra palestina, en uno de esos tantas instancias de acompañar a las comunidades que resisten y que hacen diferentes actividades o encuentros también para visibilizar lo que está pasando y para resistir. Me acuerdo de haber hablado con un palestino de una comunidad en el sur de Hebrón, en las colinas del sur de Hebrón, en una comunidad que se llama Bilhaín. Ahí el compa nos decía, mira, vos fíjate a quienes estaban, digamos, ocupando las tierras y despojándoles a ellos que son los pobladores originarios, fíjate la fisionomía de esa gente. A lo que voy es, ellos me decían, fíjate ellos, miranos a nosotros y te vas a dar cuenta quién tiene rasgos vinculados y que se asimilan y que se conectan, pero de manera orgánica, con la tierra y con el territorio. Vos, en serio, así ahora estoy hablando como medio difícil de imaginarlo o de bajarlo a ese escenario, pero vos mirabas un palestino, sus rasgos físicos, su color de piel, su modo de habitar ese lugar, y ves a los otros que están ocupando y que les están negando su memoria y que quieren crear otra memoria, es muy claro quiénes son los dueños de esa tierra o los guardianes de esa tierra. Entonces el pueblo palestino tiene esa claridad, esa convicción, y resisten y se organizan. Todo muy sacrificado, y cada día lo que estamos viendo, sobre todo en Gaza, este genocidio acelerado y esta nueva embestida criminal a niveles quizá nunca antes imaginables, porque ahora quizá existía lo que estamos viendo, pero antes no lo veíamos ni teníamos a veces tanta
información actualizada y en vivo y en directo. Entonces, bueno, eso, creo que nos interpela a todos y cada vez más. Después vamos a hablar sobre por dónde nos podemos informar sobre la situación palestina. Ahora quería que me cuentes, ¿qué pensás de la posición argentina respecto al conflicto? Y una cosa es la posición argentina, digamos, institucional, que es lamentable, es vergonzosa y es repudiable, y otra cosa es digamos, el pueblo, porque en general los pueblos van por un lado y las autoridades van por otra, y eso creo que es una clave y una condición casi generalizada. Son muy pocos casos en los que los pueblos sí realmente se sienten bien representados por quienes están en los cargos institucionales. En el caso de Argentina hoy día, bueno, ni que hablar, creo que se está viviendo una tragedia, o estamos viviendo nosotros, y una vergüenza de quienes están al frente supuestamente de una representación política a todo un pueblo, que en realidad son muchos pueblos los que habitan en estos territorios. En el caso de Argentina no es nuevo el vínculo con el Estado de Israel, tampoco es que ha habido una ruptura o ha habido como algo muy, digamos, desencajado o demasiado diferente. Hay una continuidad. Alineamiento con Estados Unidos. Hay un claro, pero por eso, y el vínculo con el Estado de Israel trascendió gestiones políticas y alineamientos de un lado, del otro, de la escala política, si queremos ubicarnos dentro de la izquierda, de la derecha, del centro. Los gobiernos argentinos y en general la institucionalidad argentina ha mantenido un vínculo con el Estado de Israel de continuidad y siempre de fortalecimiento, inclusive de los lazos, de los vínculos. Con diferentes relatos y diferentes discursos. Hoy día es muy claro que es un discurso racista, supremacista, bélico, colonialista el que tiene esta gestión, y la que apoya a su vez a los otros que están también en esa línea y en esa categoría, conduciendo el Estado de Israel hoy día, esa gestión política y esos criminales que no tienen pelos en la lengua y que dicen realmente lo que vienen a hacer, que son eso, atrocidades, y estos se sienten hoy día con toda el apoyo también, y se sienten libres de poder decir lo que vienen diciendo, tanto lo que dicen a nivel local, pero también de apoyar abiertamente y cada vez más, demostrar eso, una impunidad y una arrogancia y una soberbia y una perversidad, de celebrar la muerte, la destrucción, la negación del otro, del otro. Entonces, con lo que está pasando hoy, Argentina está haciendo eso, está cumpliendo un rol muy funcional al sistema político colonial, alineándose obviamente con lo más oscuro del universo. Y en este caso Israel siempre es uno de los líderes de ese mundo del eje del mal, bueno, y los gringos ni que hablar. Entonces, bueno, hay planes ahora, antes de asumir, inclusive este muñeco que hoy está al frente del gobierno, al primer lugar en el que fue, antes de asumir y después de asumir, fue al Estado de Israel, y la primera bandera que él flameó fue la bandera de Israel. Entonces no nos sorprende que de ahí en adelante todo lo que imaginemos y más. Y no es, entonces no nos tiene que sorprender que hoy Mekorot y otros tantos proyectos vinculados al Estado de Israel y empresas y ejes de control territorial y de dominio de los pueblos estén hoy llegando y fortaleciéndose con el militarismo, todas las herramientas de muerte, las herramientas de inteligencia, los sistemas de control. Desde ahí cada vez más vínculos a nivel científico-tecnológico, los bienes comunes, con el litio también. Hay una empresa israelí que fue cuando visitó Milei a Israel, a la única empresa con la que se reunió, y la primera fue con una empresa que se llama Xtrail, creo. Después igual buscamos bien el nombre, pero creo que ese es el nombre, y es la empresa de litio de capitales israelíes sionistas, que bueno, está empezando, o ya viene en realidad fortaleciendo los negocios que tiene acá en todo el eje del norte de Argentina, que tiene ese bien común, y que hoy día es también uno de los elementos principales del extractivismo global, junto con el agua. Eso no nos sorprende entonces que en la minería, en la megaminería, en el extractivismo, en los agrotóxicos también, Israel es uno de los principales promotores de ese agronegocio, de esa práctica de muerte, que genera eso, destrucción, muerte, despojo y apropiación de eso, de cualquier forma de vida para unas pocas empresas que controlan todo el negocio y el mercado. Perfecto. Y bueno, ya para empezar a cerrar, ¿cómo podemos ayudar desde aquí al pueblo palestino?
Eso, nosotros como comité, por ejemplo, nosotros venimos articulando con un movimiento global de solidaridad con el pueblo palestino que nace del propio seno de la sociedad civil palestina, que se llama Movimiento BDS, de Boicot, Desinversión y Sanciones. Este es un movimiento que un poco recupera la historia del apartheid o la lucha en contra del apartheid en Sudáfrica y a través de diferentes campañas y diferentes ejes de trabajo, como es el boicot hacia las empresas que son cómplices o las instituciones que apoyan al genocidio o la ocupación o el apartheid, y también promueve desinversiones a empresas que también lucran, empresas transnacionales, no necesariamente israelíes, pero sino empresas que tienen capitales a veces transnacionales, pero que son cómplices y son funcionales a esta práctica que está viviendo el pueblo palestino de despojo y de explotación. Y lo mismo, se exigen sanciones, se arman coaliciones y campañas para, por ejemplo, sancionar al Estado de Israel en las diferentes instancias de las instituciones de la cooperación, en organismos multilaterales. Entonces, se vienen trabajando en muchos frentes esta campaña del BDS. Hay boicot cultural, hay boicot académico, hay boicot deportivo, hay boicot de todas las armas de muerte, que tiene que ver mucho con el militarismo, con las herramientas también de la inteligencia, o sea, del ámbito tecnológico, con el tema de los bienes comunes, y hay múltiples campañas que trabajan mucho lo local, y ese siempre es la clave. Por ejemplo, hay una campaña que se llama Espacios Libres de Apartheid, en la que cualquier espacio, cualquier colectiva, cualquier sitio, así sea un cafecito comunitario, así sea una radio comunitaria, un espacio político, una unidad básica, un hospital, cualquiera puede declararse espacio libre de apartheid, que implica como una responsabilidad, una obligación de no tener ningún vínculo con el Estado sionista ni con nadie que esté siendo cómplice de ese proyecto, y a través de ahí trabajar otros ejes que tienen que ver un poco con eso, con lo político, con los enlaces con otras plataformas. Entonces existen un montón de formas y espacios en los que se viene trabajando la causa palestina junto con la causa de nuestros pueblos, muy anclado en lo local. Nosotros, por ejemplo, el comité tiene diferentes actores o diferentes plataformas que trabajamos en diferentes regiones. Acá, por lo que entiendo, en Córdoba hay una comisión de solidaridad por Palestina. Entonces creo que es buscar un poquitito, primero informarse, conocer un poquitito lo que está pasando, hablar con propiedad, intentar no reproducir mucho lo que nos dicen los medios hegemónicos de comunicación, acercarnos también a lo más íntimo de lo que es el pueblo palestino, para a partir de ahí empezar a espejarnos y aprender mutuamente, hacer puentes, hacer enlaces. Creo que el pueblo palestino tiene muchísimo para enseñar al mundo y nosotros tenemos muchísimo para también compartir, como pueblos, como espacio de lucha, como experiencias también. Redes sociales, algún sitio web para informarse o eso. Nosotros como comité tenemos tanto cuentas en Instagram como en Facebook. Nos van a encontrar con Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Eso en Facebook. En Instagram estamos Acción por Palestina en Argentina. Es otra cuenta con la que también intentamos compartir un poco las actividades, algo de información digamos, diaria, aunque igual no somos un medio de comunicación y tenemos la capacidad tampoco para digerir tantas cosas que están pasando, pero sí poder articular, y desde ahí vamos también visibilizando y amplificando otras voces. Después está la campaña Fuera Mekorot, que también ya tenemos una web, un sitio web que es fueramekorot.org, y también en las redes está Fuera Mekorot, tanto en Instagram como en Facebook. Y después, bueno, eso, estaremos también activando acá en Córdoba desde la Comisión Solidaridad con Palestina. Acá en el hospital también podremos armar quizá una trinchera y ese enlace y el fortalecimiento ahí del trabajo con todo lo que implica Palestina para los pueblos del mundo. Ni hablar. Bueno, para cerrar, ¿qué herramientas para la revuelta nos deja el pueblo palestino? Wala, yo creo que la alegría rebelde es algo que el pueblo palestino enseña y enseña vida en cada uno de sus movimientos, en cada uno de sus gestos. Es un pueblo muy generoso, es un pueblo que tiene mucha claridad, mucha convicción y mucha formación. Entonces me parece que en esas claves de la solidaridad, más después también de la alegría rebelde, de la conexión intrínseca con el territorio y la defensa de la vida, tenemos muchísimo para eso, reflejarnos y sumarnos a todo lo que nosotros también venimos acumulando como pueblo. No empezamos ayer ni vamos a empezar mañana, tenemos que continuar
todo un devenir histórico de un montón de otroas que pasaron antes que nosotros y que dejaron ahí semilla. Entonces creo que esa es la clave, acercarnos siempre a los otros, salir ahí al encuentro y bueno, y habitar ahí lo colectivo sobre todo, y la autonomía. Buenísimo. Bueno, genial, Bruno. Gracias, zarpado. hermano. Muchas gracias Mucho gusto, loco, por haberte ahí. acercado. Ahí para lo que sea, estamos siempre ahí al tiro, ahí a disposición y vamos caminando a lo que nos toca, ni modo. Ni modo, Sí, para eso estamos. Para eso estamos y ahí seguiremos. Bueno, damos por cerrado el segmento de herramientas para la revuelta. Seguimos con la transmisión, no se vayan, hay muchas cosas para que puedan escuchar y ver. Nos vamos con un temita.